cuadros de tipo sindrómico. Son protocolos de tratamiento de infecciones por sistema, ¿no? Sistema respiratorio, nervioso, etcétera, y cómo es más o menos que se tiene que manejar, qué esquemas se usan, etcétera. Entonces ya toda la parte básica que hemos repasado en la primera unidad, la hacemos orientada hacia el cuadro más de infecciones, entonces acá ya la vamos a ir aprendiendo. Y es importante que sigan este segundo capítulo porque va a ser la práctica porque van a tener, ¿no? Cómo manejar infecciones ya específicas por síndrome. Vamos a empezar con la parte febril, después vamos a ir así, síndromes respiratorios, infecciosos respiratorios, cardíacos, gastrointestinales, renales y de las patologías más frecuentes, ¿no? Y que están protocolizados. Entonces, los síndromes, en el síndrome febril hay varias definiciones, ¿eh? Es diferente al problema séptico. No toda fiebre o la elevación de temperatura responde a un problema infeccioso. También pueden responder a otro tipo de situaciones, ¿no? Eh, Pueden ser por intoxicaciones, pueden ser por traumas, ¿no? Por problemas neurológicos, etcétera. Entonces, lo importante es separar. Se asocia normalmente pues, a la fiebre con infección, pero no es lo único que va a dar infección. Entonces, la fiebre es cuando hay una temperatura mayor de 37,9 o 38 grados, ¿no? Pero siempre hay que considerar el ritmo circadiano, ¿no? O sea, no todo el momento, las 24 horas del día, nuestro cuerpo tiene una fiebre, una temperatura constante, ¿no? Hay variaciones. Es hay que diferenciar también la febrícula y la fiebre, ¿no? La febrícula es entre 37,2 y 37,8. Las febrículas normalmente no se tratan, a veces por meros físicos, ¿no? El síndrome febril ya es un síndrome, ya eso se acompaña de otros problemas, de otros síntomas y signos, ¿no? Como malestar general, escalofríos, mialgia, diaforesis. La hipertermia ya es cuando se tiene más de 39 grados. En acá se incluye con 39 grados, entre 38 y 39 grados es fiebre y la hipertermia es a partir de 39. En 39 grados ya podemos entrar a algunas patologías como el golpe de calor, ¿no? O hipertermia por drogas. Las drogas que más van a producir son los anticolinérgicos, los antihistamínicos, ¿no? Algunos diuréticos, fenotiacidas, ¿no? También en cuadros de deshidratación severa. Y la hiperpirexia ya son fiebres muy elevadas, ¿no? Más de 41 grados. Entonces, esto ya va a comprometer directamente la vida, ¿no? O sea, entonces, se puede, acá sí el manejo tiene que ser de emergencia para bajar esto. Entonces, y son letales ya a partir de los 43 grados. Tenemos algunas definiciones como fiebre de corta duración, es menos de 48 horas, de duración intermedia entre 7 y 14 días, y de fiebre de larga duración, más de 2 semanas, de 2 o 3 semanas. Entonces, y el otro grupo importante que vamos a ver es fiebre de origen desconocido. Entonces, es una fiebre de más de 38 grados, 38,3 grados en tomas repetidas, ¿no? Que dure por más de 3 semanas y que no se ha encontrado el diagnóstico hasta ese momento, o sea, la etiología. Entonces, eso ya es una fiebre de origen desconocido. Pues lo que con esta definición de la fiebre de origen desconocido, que es la forma clásica de definición, entonces se trata de eh, evaluar a los pacientes que tienen enfermedades virales, ¿no? Muchas de las enfermedades virales principalmente se autolimitan hacia las 3 semanas, hacia los 21 días. Acá tenemos una clasificación también que se puede seguir haciendo, se mantiene. La clásica, la intermitente, ¿no es cierto? La fiebre de origen desconocido nosocomial, la fiebre neutropénico, la fiebre de pacientes con VIH y la episódica recurrente. Entonces,
y de acuerdo al tipo de patología, ¿no? Las temperaturas también van a variar de acuerdo a dónde se toma. La más cercana a la temperatura central es la que se toma por vía rectal. Entonces, y más o menos varía entre la vía oral, la rectal y la axilar, ¿no? Que es la que más o menos manejamos, en 0,5. ¿Cómo se comporta una fiebre? Va a haber un cuadro de ascenso, hay escalofríos, sensación de cambios conductuales, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede haber un poco de taquiarritmia. Luego tenemos la meseta, se estabiliza ahí. Entonces, ahí sería el pico máximo, y ahí paran los escalofríos y se presenta sed, cefalea, mialgias, etcétera, ¿no? Y después la fase de descenso del lisis. Por eso cuando hablamos que cae en lisis o que cae la fiebre en crisis, ¿no? Cuando hay el descenso ya supuestamente se está resolviendo el cuadro o estamos entrando en un proceso de disminución de la temperatura como parte de la patología, como por ejemplo en los pacientes con malaria, ¿no? Hacen un pico de fiebre y luego bajan los cuadros sépticos también, ¿no? Y también el que se llama la fiebre, la fiebre recurrente. No hay que olvidarnos de cómo se regula la fiebre, ¿no? Vamos a tener una vía aferente sensorial, o sea, donde vamos a captar los termorreceptores periféricos y los termorreceptores centrales, un centro integrador que está en el hipotálamo, pero tenemos los efectores, ¿no? Entonces, este es el centro integrador, o sea, el centro regulador, que va a ir por las vías simpáticas y por las vías somáticas, ¿no? Y vamos a tener, el efecto se va a dar en los vasos sanguíneos con vasodilatación, a nivel periférico, a nivel de los capilares, también acción de las glándulas sudoríparas para la sudoración y que vaya esto a controlar o disminuir el efecto de los pirógenos. Y la acción del sistema nervioso a través de los músculos, ¿no? Que van a contribuir, por ejemplo, a la presencia de escalofríos. Entonces, este es todo un sistema que estamos recordando nomás. Entonces, en el caso de la sepsis, ahí van a intervenir ya algunos factores, como son las citoquinas, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, acá, este ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos el lipopolisacárido, que va a afectar va a hacerse captado por una célula de Kupfer en el hígado, luego esto acá se va a producir prostaglandina, esto va a afectar a nivel del hipotálamo, y también por vía neural. Entonces se van a desarrollar o se van a liberar las citoquinas pirógenas. Entonces, ¿cuáles son los principales pirógenos endógenos y los antipiréticos, ¿no? No tenemos acá la de interleuquina 1, ¿no? Es el más potente, el pirógeno más potente. El factor necrosis tumoral alfa también es un mediador de la inflamación. La interleuquina 6, 8, el interferón gamma son los más importantes. También tenemos los antipiréticos, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 10, necrosis tumoral alfa BP, ¿no? Tenemos glucocorticoides endógenos que se comportan. Entonces, es toda una valoración. Cuando vemos la acción de las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias es similar al tema de la angiotensina, ¿no? Angiotensina 1 va por el lado de los antiinflamatorios, angiotensina 2 va por los proinflamatorios. Y es lo que más o menos se ha definido y ha sido la causa. Y hemos visto cómo se encontró estos sistemas con mucha más especificidad en el tiempo del COVID, ¿no? Entonces, un poco la clasificación de la temperatura, ¿no? Las intermitentes
también se llama éctica o séptica. O sea, eso es típico de los abscesos bacterianos, ¿no? También podría ser de la tuberculosis, de los linfomas. Entonces, vean, la temperatura puede estar en 38 y puede presentarse en picos, ¿no? Se presenta en picos, es en forma éctica, y también se dan los abscesos. Es la diferencia de las continuas, ¿no? De las sostenidas, ¿no? No hay variaciones más que de 0,5 o 0,6 grados centígrados por día. Empiezan con fiebre y van a seguir permanentemente con fiebre durante todo el periodo. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, básicamente las enfermedades sistémicas, ¿no? Hay otras que son las fiebres remitentes, ¿no? Entonces, son temperaturas que llegan a un pico y después descienden un poco y se mantienen en esa parte baja. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, a la fiebre tifoidea, ¿no? Que la temperatura la mantienen permanente, ¿no? O los poros sépticos, donde la temperatura es permanente. Es la forma más común de la fiebre, ¿no? Las formas recurrentes son cuando la temperatura baja al nivel normal, y después otra vez se le recurre, por eso recurre. Y vamos a ver, por ejemplo, este patrón, hay un patrón que puede ser en agujas, como se llama, o en forma de duna o eh, de jorobas del dromedario, donde va a haber durante días, se eleva la fiebre, después baja, está durante un tiempo más o menos dentro de lo normal, y luego nuevamente recurre. Podría darse, por ejemplo, en tuberculosis o en brucelosis también. Y la fiebre éctica es en picos, puede ser típico de la malaria, ¿no? El paciente, Dios sabe a qué hora inclusive le va a dar la fiebre y el calofríos. Entonces, este es ah, un cuadrito que muestra que la fiebre es realmente una, un efecto de beneficio, ¿no? Para el organismo, una defensa. Entonces, eso se puede apoyar en que hay mayor sobrevida a temperatura elevada, a fiebre. Puede haber una mayor depuración de patógenos, a mayor temperatura, mejora la inmunidad adaptativa, ¿no? Y controla los antipiréticos. Pero también, si se mantienen temperaturas muy altas, termina siendo perjudicial, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que controlar siempre la fiebre. Hay algunas propuestas donde se le puede elevar la temperatura corporal para controlar alguna patología. Eso eso es debatible, ¿no? Más va a ser perjudicial mantener a un paciente con fiebre. Entonces, va a haber ¿por qué? Porque va a haber mayor daño tisular. O sea, muchos procesos se van a acelerar. Por ejemplo, puede servir como un catalizador para la coagulación de proteínas, etcétera, que son del propio organismo, ¿no? ¿Qué cosa qué criterios vamos a tener para elegir los antipiréticos, ¿no? Vamos a ver que el paciente no esté sedado y que se puede administrar conjuntamente con analgésicos. Eso es con antipiréticos, o sea, fármacos. Enfriamiento físico, pues, principalmente cuando hay disfunciones del sistema nervioso central o cuadros de hipertermia. Entonces, la fiebre o la hiperpirexia producida por una lesión en el sistema nervioso central es muy difícil de manejar. Entonces, solamente de la situación del- de la, por ejemplo, de colocarlos, de poner enemas de hielo, de colocarlos en tinas con hielo, etcétera, va a controlar más o menos la hiperpirexia, ¿no? Y eso lo ambas cosas, tanto la terapia como la propia hiperpirexia, van a poner a un paciente que esté hemodinámicamente inestable. En el caso de la infección, que le va a dar fiebre, se va a ver
aumento del metabolismo basal, taquicardia, aumento del gasto cardíaco, inflamación pulmonar. Todo esto es con el objetivo de controlar la fiebre. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, al controlar la fiebre, vamos a tratar de evitar también que haya hipotermia. El objetivo es disminuir el requerimiento de vasopresores, aumentar la oxigenación, disminuir la producción de CO2. ¿Cuáles van a ser las etiologías del síndrome febril? Entonces, acá tenemos una serie de cuadros, ¿no? Eh, las bacterias. Cualquiera de estos, sean bacterias, micobacterias, virus, parásitos o hongos, pueden dar también la fiebre de origen desconocido. Entonces, si una bacteria no está focalizada, no vemos dónde está, entonces es una bacteria que probablemente esté a nivel del res. Entonces tenemos, por ejemplo, bacterias, en caso de la endocarditis, abscesos, infecciones bacterianas, hígado, pleura, etc. Y, también por glucosemia, meningococemia, citacosis, riquecias, ¿no? Virus recurrente, bartonelosis, o sea, todas las infecciones de tipo sistémico. Tuberculosis y lepra dan parte fiebre clásicamente, inclusive la tuberculosis se considera que puede ser el aumento de la temperatura va a ser a nivel principalmente vespertino, ¿no? En virus, en el VIH también, ¿no? Mononucleosis, citomegalovirus, todas las albovirosis, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika, Mariardo, fiebre amarilla, el ébola. En parásitos, toxoplasmosis, amebias, paludismo, leishmaniasis, la leishmaniasis que tenemos mucho, ¿no? La fiebre, las estrongiloidiasis. En hongos, en pacientes especialmente inmunodeprimidos, candidiasis, criptococcus, plasmosis. Pues, tenemos gran cantidad de enfermedades infecciosas. También el otro grupo importante son las autoinmunes o mediadas inmunológicamente. Entonces tenemos reacciones adversas, drogas tóxicos, etc., ¿no? Enfermedades del colágeno, el lupus, fiebre reumática, artritis reumatoidea, dermatomiositis, la arteritis temporal baja, elevación de temperatura. También cuando hay tromboembolismos o necrosis tisular, tenemos infartos pulmonares, de miocardio, traumatismos, también. Es todo un conjunto de fiebre. Como decíamos al principio, no solamente son infecciosas. Entonces, en fármacos, ya hemos visto que casi todos los fármacos pueden darnos fiebre. Y enfermedades endocrinas o metabólicas. La tirotoxicosis es la más característica. Bueno, el feoplomocito, porque no tenemos mucho la gota, pero en la tiroiditis o tirotoxicosis. Neoplasias es el tercer punto, ¿no? Neoplasias, los que más fiebre van a dar son los tumores sólidos, especialmente el nefroma, ¿no? O sea, el colon, neoplasias hepáticas, pulmonares, páncreas, etc. Las metastáticas, las carcinomatosis diseminadas en varios, y las hematológicas. Entonces, la primera causa neoplásica, los tumores renales. La segunda son las metastásicas, y la tercera son los linfomas. Entonces, cuando ustedes hayan descartado, ya, el primer grupo que se va a presentar con esto es por grupos etarios, ¿no? Creo que tenemos, ya, por grupos etarios, los, en los niños hay que pensar primero, cuando tienen fiebre, en síndrome infeccioso. En segundo lugar, en un síndrome autoinmune. Y muy alejado en tercer lugar los neoplasias. En los adultos, en los jóvenes,
También sigue en primer lugar las infecciones, en segundo lugar las autoinmunes y en tercer lugar las neoplásicas. En los pacientes de la tercera edad o mayores, en primer lugar siguen siendo las infecciones, en segundo lugar los tumores y en último lugar las neoplasias. ¿Eso por qué les decimos? Porque cuando enfoquen al tipo de paciente de acuerdo a su grupo etario y tenga fiebre, se van a pensar primero pues en uno o otro de estos tres grandes grupos, ¿no? La etiología del síndrome febril también dentro de lo mismo, ¿no? Las hematológicas, aplasia medular, anemia perniciosas, ¿no? Las púrpuras, alteraciones de la termorregulación, las hipertermia, ¿no? Golpe de calor, etcétera, el síndrome neurolético maligno, el tétanos generalizado, ¿sí? El estado epiléptico, son alteraciones a nivel de la termorregulación del centro regulador del hipotálamo. Otros casos, como sarcoidiosis, colitis ulcerosa, eritema nodoso, hepatitis granulomatosa, etc. Eso no se olvide de las fiebres. Entonces, acá tenemos, en el caso de las toxinas y de los microbios, tenemos infecciones, toxinas, ya sean procesos infecciosos, por toxinas o por presencia de los gérmenes o por componentes del microorganismo, ¿no? Y los mediadores de la inflamación. Hay unos mediadores, vamos a tener monocitos, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, etcétera, y las citoquinas pirógenas, ya hemos hablado cuáles son, que van a estar presentes en la circulación y van a darnos uh, van a afectar al endotelio del hipotálamo, la prostaglandina E2, que es la que va a activarse, va a activar el AMP cíclico, donde va a haber una elevación en el ajuste de la termorregulación, o sea, es el AMP cíclico, y va a haber producción de calor, ¿no? Fiebre. Entonces es un proceso interesante. Cuando vemos los antecedentes de un síndrome febril, vamos a ir a las enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes mellitus, si tiene insuficiencia renal, cardíacas, pacientes cirróticos, o edades extremas. Entonces, si el paciente tiene estos son factores predisponentes, o sea, van a desarrollar probablemente cuadros de elevación de temperatura. Si es que el paciente tiene enfermedades previas, ¿no? Pacientes con VIH, tuberculosis, si están con nosotros, por ejemplo, nosotros, si estamos manejando pacientes infectados, probablemente nos hayamos contagiado. Si estamos usando algún tipo de drogas, ahorita tenía un paciente con fiebre por estar usando antibióticos, miren, con clindamicina, venía con fiebre, ¿no? O sea, estaba usando clindamicina, no tenía otra cosa más. Se le retira y en 12 horas ya no tenía fiebre. Y si el paciente está expuesto a servicios de atención de la salud, o sea, si hay una persona, o sea, dentro de la anamnesis, ¿no? Sus hábitos alimentarios, ¿no? Si es que no está tomando alimentos adecuadamente cocinados, o están usando aguas adecuadamente potabilizadas, si consumen alcohol o drogas, ¿no? Conductas sexuales. Miren, uno de los focos más frecuentes de cuadros febriles son la presencia de abscesos dentarios, ¿no? Si han estado expuestos por ejemplo, si han ido a la selva y se han expuesto a un tipo de vectores, entrar en fiebre, ¿no? Si han tenido accidentes, si están en contacto con productos tóxicos. También si es que si son procedentes de sitios donde hay algún tipo de brote. Eso lo podemos ver en por ejemplo, en zonas donde están hacinados, ¿no? O sea, cuarteles, en centros educativos, en asilos, ¿no? Entonces, va a haber brotes, sí.
Bueno, las características de la fiebre también hay que ver desde cuándo tiene la fiebre, cómo apareció la fiebre, cómo si ha sido en forma brusca, en forma progresiva, ¿no? Y los patrones que tiene, ¿no? Ya hemos visto los patrones que tiene, normalmente continuo, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, y a qué momento del día se presenta. Y si es que hay, mire, disociación pulso-temperatura. O sea, normalmente si un paciente con fiebre va a tener que tener taquicardia. Pero hay algunas patologías, no son muchas, pero hay que tenerse en cuenta que muestran lo contrario. Se le toma el pulso, ven que puede haber bradicardia y el paciente está febril, lo cual es, algunos llaman esto incluso la muerte en la fiebre, que es característico de eso, ¿no? También en neumonía por micoplasma neumonía. ¿Qué otros síntomas acompañan a la fiebre, no? Cuadros generales, hay sudoración, malestar. Es interesante, por ejemplo, en la brucelosis, ver la fiebre que se presenta. Primero, que es ondulante, no es todo el día. Segundo, que se acompaña de mucha sudoración, la diaforesis muy importante, en forma parcelar, no es en todo el cuerpo, en la cabeza, en los brazos, etcétera. Y también los pacientes vienen pueden estar postrados, ¿no? Pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, en la brucela, en la parte neurológica, cefalea, convulsiones y alteración de la conciencia con cuadros muy altos de temperatura. Cardiorrespiratorios, tos, puede ser esputo, de presencia de esputo, hemoptisis, disnea, ¿no? A nivel digestivo, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Urológicos puede haber, es muy frecuente en pacientes mayores que vienen con compromiso sensorio y no vienen con fiebre. O Entonces hay que pensar que está haciendo un cuadro infeccioso y la infección más frecuente en pacientes ancianos o mayores es eh, las infecciones urinarias. También, y las artralgias, otalgias, miren, eso es importante. En niños muy pequeñitos, recién nacidos, hay que buscar focos a nivel de los senos paranasales y de los oídos. Entonces, evaluar eso, porque no hablan, pues, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la fiebre y la irritación. En las constantes vitales, ya saben lo que tenemos que ver cómo está su presión, saturación de oxígeno, la temperatura, el nivel de conciencia, la presencia de adenopatías, si el paciente también está hidratado o no, si es que hay exantemas. Ah, eh, Hay un paciente ahorita con una meningitis y le han encontrado hemófilos. Entonces, pero ellos estaban un poco desesperados, dicen, pero es hemófilos, no es meningococo, ¿no? Para que tomen profilaxis. Sí, el niño venía pues con fiebre, con rigidez, el síndrome meningio, ¿no? Hay que ver también, hay que palpar las arterias temporales, se nos pasa siempre. Hemos dicho que la arteritis temporal va con fiebre, ¿no? Nivel oftalmológico, fondo de ojo, buscar manchas de rota, embolismo, retinitis, ¿no? Y como he dicho, a nivel otorrino, dental y otorrino. En el tórax hay que buscar pues tumoraciones, de evaluar si es que hay crépitos, si es que hay frotes en la auscultación, en el abdomen, los ruidos intestinales, ¿no? Si hay irritación peritoneal, si es que hay masa o ascitis, ¿no? En el génito urinario no se olviden del tracto rectal, es importantísimo. Hay muchos pacientes inmunodeprimidos, especialmente los pacientes con neoplasias, o que están siendo deprimidos para poder poner algún tipo de terapia, por ejemplo, en estos pacientes, ¿no? Que tienen neoplasia, se les va en la quimioterapia se van a deprimir, las infecciones ahí es donde se producen y rápidamente, en cuestión de horas. Entonces, si nosotros no hacemos un buen examen a nivel, por ejemplo, del tracto rectal para evaluar si no hay presencia de abscesos rectales o rectales,
se nos va a pasar un diagnóstico muy importante. Entonces, las extremidades vamos a ver, pues, si es que hay edemas, úlceras, flebitis, celulitis, ¿no? A nivel osteoarticular, si es que tenemos que evaluar. Si tienen un problema articular, tienen que evaluar si es que hay es una artritis que se desencadena, el dolor se desencadena con el movimiento eh, que el examinador hace o con el movimiento pasivo que hace el paciente. Entonces, eso nos va a indicar si estamos ante una artritis séptica, por ejemplo, ¿no? O una celulitis. En el examen neurológico, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Buscamos signos de meningitis. ¿Qué exámenes vamos a pedir a los pacientes, ¿no? Para un paciente febril? En el hemograma, donde podemos encontrar leucocitosis o leucopenia. También vamos a ver si es que hay exacerbación, por ejemplo, de los monocitos en tuberculosis, brucelosis, se elevan. Si es que hay eosinofilia, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen parasitosis. Y hay los linfocitos activados, que a veces les mencionan cuando hay un paciente febril. Esto se da principalmente en la mononucleosis. En la bioquímica, de todas maneras, hay que pedirle todos hepáticos, renales, glucosa. En el seguimiento de orina, obligatorio, todo paciente febril, estamos entrando en cómo se diagnóstico. Entonces, ahí vamos a descartar que no haya leucocituria, ¿no? Entonces, en la parte bacteriológica, con un examen buscando con una tinción, buscando gérmenes, y nos hacen la parte bioquímica con tiras reactivas. Y la radiografía, o imágenes, pero mejor siempre empezar con la radiografía, porque es muy rápido, es mucho. Eso también tiene que ser un cultivo de secreción, o también cultivo dependiendo, ¿no? Un cultivo, ¿por qué? Porque vamos a empezar todas las terapias, o el 90% de las terapias en tratamiento, ya, ¿no? Y después ya, y esperamos el resultado de los cultivos. Por lo tanto, los cultivos se tienen que tomar antes de iniciar cualquier tipo de antibiótico, ¿no? Entonces, en pacientes graves, ¿no? Eh, que no tengan foco, hay que pedirle que haga electrolisis porque podemos estar ante presencia ya de una sepsis avanzada. Hay que, los marcadores, lo que nos interesa en los marcadores, el dímero D, podemos pedirle un examen de coagulación. Entonces, pacientes que están muy sépticos pueden estar haciéndonos una coagulación intravascular diseminada. Entonces, tenemos que ver esto. La velocidad de dimensión globular nos sirve bastante, el PCR y la procalcitonina nos van a orientar a si está activa. Como hemos visto, los marcadores tumorales nos sirven para determinar si el paciente está teniendo actividad o está remitiendo la enfermedad. Pues, son marcadores que se mueven muy rápido en el tiempo. Se pueden elevarse en cuestión de minutos u horas y después descender o desaparecer o elevarse menos.
Entonces, eso no sirve. Por eso que son 4 o 5 marcadores nomás que debemos usar. El hemograma es uno, ¿no? De un día para otro va a cambiar, por ejemplo, la leucocitosis. Pero los que nos siguen, por ejemplo, el dímero D, proteína C reactiva, calcitonina, algunos le ponen ferritina más. Entonces, con eso podemos trabajar bien para hacer seguimiento de los cuadros infecciosos y en general de los cuadros febriles, ¿no? El electrocardiograma para descartar que no haya una endocarditis, el cardiograma también, ¿cierto? La miocarditis, endocarditis, las ecografías, porque rápidamente nos van a determinar si hay absceso. Nunca se olviden de solicitar también ecografías retroperitoneales o poner ahí que sospecha de absceso retroperitoneal, porque muchos abscesos que son paranéfricos, por ejemplo, son retroperitoneales, o pacientes que han tenido traumas van a coleccionar hematomas en el retroperitoneo y se van a infectar, entonces eso va a producir fiebre, ¿no? Eso es una cosa que tienen que tener en mente, no solamente es ver con ecografía la parte superficial del abdomen, etc. Los análisis citológicos, los bioquímicos, las coloraciones de Grandes y el Nielsen, etc., ¿no? Entonces, todo eso tiene que evaluarse. A veces tenemos que ver el cultivo, cultivo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de gravedad en el síndrome febril? Los pacientes que tienen temperatura mayor de 39 grados y no ceden a los antipiréticos, que están cada vez más profundizando su estado general, o se están deteriorando, están hipotensos, ¿no? Entonces, si hay taquicardia o taquipnea. Ahora, miren, todo esto que eran los criterios del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y ya no se consideran mucho en lo que son las nuevas escalas que vamos a ver en la siguiente clase, que es el SOFA, etcétera, ¿no? Alteración a nivel conciencia, si los pacientes tienen alguna enfermedad previa, ancianos, embarazadas, si han salido recién de los hospitales, pues, pueden ser infecciones nosocomiales, y que no haya respuesta a un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Si el paciente está con acidosis metabólica, si el paciente ya está con una sepsis, si hay una hiponatremia, si está haciendo la domiolisis, se puede ver en la orina, cómo está su PAFI, o sea, su insuficiencia renal, ¿no? Alteración de la función hepática, hiperglucemia. Entonces, esto ya son los criterios del laboratorio en general, pero no los que toman, no son todos los que se usan, digamos, en la evaluación de los criterios de, de severidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, carcinoma en urgencias, ¿no? Tenemos su estado general, el paciente está estable o no, y a dónde vamos y cómo vamos a actuar. Entonces, si el paciente está inestable, entonces hay que estabilizarlo hemodinámicamente, generalmente hay que hidratarlo, que esté sobrehidratado, ¿cierto? Y iniciar tratamiento antibiótico empírico. Si el paciente no está inestable, hay que hacer una buena evaluación de anamnesis, una evaluación física, y hay que ver si es que se localiza el foco. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de enfermedad puede ser. Es decir, está leve, se puede manejar, es una enfermedad o una enfermedad grave, ¿no? Entonces, este es cuando tenemos foco. Sin foco, ahí viene el problema, pues. Entonces, si tiene fiebre y no se evidencia si el paciente está estable, bueno, se puede manejar ambulatoriamente mientras se hacen todos los exámenes. La fiebre de origen desconocido, o si es que el paciente es inestable, se tiene que ir a hospitalización. Entonces, ahí vamos a ver si el paciente está inestable, el soporte hemodinámico, sus exámenes de laboratorio. Si ahí se encuentra el foco, tratamiento empírico. Y sin foco vamos a hacer más pruebas, ¿no?
iniciar tratamientos antibióticos de amplio espectro. Acá es de acuerdo a la zona donde se va a encontrar posiblemente el foco, o el foco en cabeza y cuello, ¿no es cierto? Vamos a tener, por ejemplo, el absceso cerebral, hay alteración del estado mental, gérmenes que están mm, involucrados, ¿no? Estreptococos, bacterias, etcétera. Hay que pedir siempre en absceso cerebral tomografía. La tomografía es diagnóstico. Se considera que ahí no se puede hacer, bueno, en estos medios no se pueden hacer eh, procedimientos para sacar muestras. O sea, normalmente todo absceso se drena, pero el absceso cerebral es muy difícil, excepto con estereoscopio, etcétera, que no tenemos, ¿no? El absceso es espinal o epidural, hay fiebre, dolor de espalda, ¿sí? Entonces, primero, se tocó con pseudomonas, tuberculosis, pero acá hay que aumentarle brucelosis, ¿sí? Que ahora estamos teniendo bastante. Entonces, vamos a ver una tomografía de... Las tomografías no sirven para ver absceso, en cualquier sitio. La meningitis, el cuadro meningio que lo vamos a ver más, ¿no? Y los principales que van a producir, pues, ya vamos viendo. Estreptococo pneumoniae, Neisseria meningitis, listeria y hemófilos, el gran negativo. Pero también los más preocupantes cuando hay meningoencefalitis o las secuelas herpes, ¿no? Entonces la tomografía sí nos sirve, pero no es diagnóstico. Lo que es diagnóstico de meningitis es la función del líquido encefalorraquídeo. A nivel periorbital es edema facial, hay que ver si los movimientos oculares están alterados, como por ejemplo un edema periocular, periorbital. Y si es que no se mueve el ojo o no hay buena dilatación de la pupila, estamos ante un paciente que está comprometiendo el nervio óptico, ¿no es cierto? Y si es por una infección, ese nervio óptico puede estar comprometido, pero también no solamente el nervio óptico, sino también la vena o la arteria oftálmica. Y cuando tenemos el compromiso de la arteria y vena oftálmica, estamos ya pensando en que este paciente nos va a hacer una trombosis del seno cavernoso, lo cual es gravísimo. Entonces, no hay que, pues, yo creo que uno de los criterios de mayor severidad de abscesos en la cara son las celulitis periorbital, porque no hay pues mayor barrera ahí para que pasen a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, a nivel respiratorio, que vemos, ¿no? Abscesos pulmonares, faringios, neumonía, sinusitis, otitis media, faringitis y infecciones dentales. Va a haber toda una serie de síntomas, disnea, estridor, tos, dolor focal, etcétera, ¿no? ¿Qué gérmenes nos va? Todo esto lo vamos a ir haciendo ya a medida que avance esta unidad, ¿no? Entonces, estreptococo pneumoniae, ¿no? Staphylococcus aureus, hemófilos influenza, bacterias. Entonces, y la radiografía de tórax es mandatoria, ¿no? Es fácil de hacer. Y rápidamente nos van a dar el resultado. Ahora que si tenemos tomografía, claro, bueno, se debe hacer. Estamos hablando del pulmón. Pero cuando tenemos abscesos a nivel del cuello, a nivel del mediastino, etcétera, tenemos infecciones, entonces es mejor usar siempre tomografía, porque ahí tenemos muchas estructuras que se sobreponen y nos va a poder diferenciar. Pero cuando sospechamos de compromiso pulmonar es radiografía. A no ser que estemos en una situación de una epidemia viral, donde la tomografía tiene muchísima más sensibilidad que la radiografía. Entonces ahí podemos usar la tomografía. A nivel cardíaco, la endocarditis, ¿no? Entonces vamos a ver también los signos de la endocarditis, pero también seguramente ustedes ya lo están haciendo en su curso de cardiología, los criterios de Duke. Pero lo más importante, fiebre y soplo, ¿no? Y
Ya cuando ya es un embolismo muy masivo, ya vamos a ver los fenómenos autoinmunes, los fenómenos de embolización, etcétera, de las endocarditis, ¿no? Ahí vamos a tener que ver, ahí estamos con el estreptococo viridas, bovis, epidermidis, Staphylococcus aureus, pues, son las primeras causas. ¿Ya? A nivel genitourinario, también tenemos algunos sitios donde va a haber problemas, ¿no? Epididimitis, orquitis, el dolor testicular, herpes simple, hay dolor uretis muy sensible, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos perirectales, hemos hablado. Prostatitis, últimamente está habiendo bastante prostatitis en jóvenes, ¿no? Que no es fácil diagnosticar. Le estamos dando vueltas, pensamos que son solamente una uretritis, y después cuando no sale, se va a hacer tiempo, ya tenemos una prostatitis instalada, el tratamiento es muy largo, ¿no? Sífilis primaria, hipogranuloma, etcétera, ¿no? También pueden dar virus. Nosotros tenemos las diferentes teologías para cada una de esas cosas. Piel y tejido blando, hay que ver dónde está dando la infección, ¿no? Puede ser a nivel de tejido celular cutáneo, como celulitis, con fascitis, que es la forma más grave de las infecciones de tejidos, de músculos y de fascias, o si es superficial, foliculitis, abscesos cutáneos, ¿no? O también si puede haber ya osteomielitis o artritis séptica. ¿Cómo vamos a manejar este asunto? Cuando hay celulitis fascitis, o sea, sí, si ustedes sospechan fascitis, hay que hacer fasciotomía, eso no hay que confiar solamente en el tratamiento antibiótico, pero en los otros casos pueden ser solamente drenajes de abscesos o inclusive solamente cuando son superficiales, ercipelas, manejo solamente tópico, ¿no? Porque van a dar fiebre también. Osteomielitis, bueno, es dolor, tratamiento antibiótico y si es necesario también drenaje a nivel del periodo. Bueno, hay otro, dentro de la fiebre, en la fiebre de origen desconocido, hay algunos grupos, ¿no? Cuando viene de la comunidad o cuando adquiere la fiebre en el hospital. O sea, en la comunidad, el paciente va a venir con una fiebre de origen oscuro, puede ser con un síndrome de duración corta. Entonces, el paciente viene con menos de 7 días de fiebre, con una temperatura de 38 grados y por lo menos ha sido medida. O sea, hay que decirle, si tengo fiebre, muy bien. ¿Cuánto de fiebre tiene? No sé, pero tengo fiebre. Bueno, esa es una sensación de alza térmica. Eso hay que corroborarlo. Pero si el paciente, y generalmente pueden ser personas que no tienen fiebre, simplemente tienen la sensación, es como por otra cosa. Pero si el paciente viene y dice, señor, doctor, yo le he medido la temperatura en la mañana, tarde en la noche y tiene 38, 38,5, eso, ya ese sí es fiebre. O sea, no pongan fiebre en la historia si es que no tienen la historia de que hayan medido la fiebre. A veces nos entusiasmamos y le ponemos fiebre de frente y no es, nunca ha habido. Bien. Y hay que ver si es que el paciente no tiene foco, o sea, no tiene un absceso, no tiene un diente malogrado, ¿no es cierto? No tiene diarreas, no tiene infección urinaria, no tiene tos, entonces, ¿de dónde está viniendo la fiebre? Ya se vuelve una fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces, y si le tomo los exámenes básicos para, para ubicar algún germen y no lo encuentro, ya, pues, ¿cierto? Ya tenemos ahí una fiebre de origen
desconocido. De duración intermedia. Entonces, la temperatura, la duración tiene entre 7 y 28 días. El paciente tiene que haber estado sano, tener inmunodepresión, infección por otro tipo de VIH, ¿no? Y sin una causa descubierta con las evaluaciones de rutina. Fiebre de origen desconocido clásico. ¿Cuándo hablamos de clásico? Cuando la temperatura sigue siendo mayor a 38 y la duración es mayor a 28 días. Y no hemos encontrado, no hemos encontrado con los estudios de rutina. Al ver, cuando tenemos una fiebre tan larga y no hemos encontrado, ¿y cómo no encontramos? Se les hacen las pruebas, ahorita vamos a ver, se les hacen las pruebas de rutina, pues, ¿no? O sea, hemogramas, se les hace los hemocultivos, las aglutinaciones, la radiografía de tórax, el vaca de esputo, y se le hace examen de orina. Entonces, si el paciente en esos exámenes básicos no le encontramos, entonces es una fiebre de origen oscuro, aunque tenemos estos criterios de Petrov. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a un paciente con esta fiebre de origen desconocido? Vamos a ver si hay signos de alarma. Si el paciente está inestable, si está con insuficiencia respiratoria, si hay alteración de conciencia, si hay abdomen agudo, si hay petequias o equimosis, si hay hiperpirexia. Nuevamente volvemos a decir que le vamos a preguntar qué síntomas tiene aparte de la fiebre, qué tratamiento se ha realizado, si es que esto es recurrente o es una primera vez, en que trabaja, que, ¿no? Que de repente está en contacto con animales o ha viajado a la selva, etcétera, ¿no? La exploración física de la piel, las áreas ganglionas, siempre busquen ganglios. No se olviden de revisar bien la boca. La boca es así como el fondo de ojo y la boca, son sitios donde vamos a encontrar algunos, algunos síntomas, algunos signos patognomónicos. Adenopatías, ¿no? Hay que ver faringe, a buscar masas, puntos dolorosos. Para eso seguramente van a recordar bien su semiología, ¿no? Entonces van a saber buscar en qué áreas y dónde se encuentra. Por ejemplo, para las infecciones urinarias, para las infecciones intraabdominales, etcétera. Entonces, percusión bilateral, o sea, articulaciones, o sea, exploraciones articulares, exploraciones neurológicas. Las pruebas complementarias básicas que estamos diciendo, ¿no? Hemograma completo, frotis, de acuerdo a dónde viene, pero si viene la célula de excelente frotis, de todas maneras, porque malaria hay que descartar como primera causa, ¿no? La bioquímica básica, pruebas de función renal, etcétera, los marcadores de los PCR, BCG, velocidad simulador de cirogenasa láctica y PCT, el examen completo de orina, hemocultivo también, ¿no? Radiografía de tórax que dijimos, y los estudios para Brucela, no se olviden, ¿no? Rosa de Bengala o 2-mercaptetanol. Bueno, ya esto es el citomegalovirus de acuerdo a la posición. Entonces, ya, todo eso se tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa le vamos a pedir a este paciente si todo esto es negativo. El primer escalón, para no irnos de frente a... Tiene una paciente diciendo que se ha ido al médico, le ha tomado una tomografía de la columna y de frente le ha dicho que tiene cáncer, la mujer casi se ha suicidado. Pero, ¿y qué exámenes más? No solamente, pero eso es grave, ¿no? O sea, no podemos dar un tipo de apreciación, así lo sospechemos, tenemos que estar de una afección grave, tenemos que comprobarlo.
o inducir a la paciente, hacer todo un proceso de inducción, diciendo que tenemos que hacer esto, aquello, ¿no? Para llegar posiblemente a un diagnóstico de este tipo. Y después ven a la paciente y no, pues, o sea, había tenido una lesión de, de- del disco intervertebral que le estaba produciendo dolores. Nada más ahí se solucionó, ¿no? Entonces, el primer escalón en fiebre de origen oscuro, porque el paciente a esta altura ya va a estar desesperado. Entonces, ustedes tienen que saber cómo enfocar. El primer escalón a un paciente con fiebre de origen oscuro, le pedimos ferritina, hormonas tiroideas y le pedimos un proteinograma, ¿no? Para ver cómo están sus inmunoglobulinas. Complementos séricos, y entramos a ver cómo se hacen complementos ANCA, ANA, ¿no? Enzimas musculares, ecografía abdominal, como decimos eso, ecografía prostática, ¿no? Y examen ginecológico. Puede haber abscesos, etcétera, ¿no? Y serologías para ya más orientados a enfermedades específicas de la zona. Ya, estamos hablando, ahí no se encontró nada. Ya hemos pedido pruebas básicas inmunológicas, ya les hemos pedido cultivos más específicos, ¿no? Y en el segundo escalón, vámonos hacia primero, son todos los exámenes que no sean invasivos, tomografías abdominales, torácicas, ¿no? eh, ecocardiografías. Hay que retirar todos los fármacos que no estén tomando, buscar parálisis en la sangre, ¿no? Bartonella, paludismo, ecodoppler de miembros inferiores para descartar trombosis venosas profundas, ecodoppler de la temporal para ver la arteritis temporal, gamografía, eh, el tránsito intestinal. Y ya después, al final de 100, podemos empezar con exploraciones invasivas, ¿ya? Entonces, ahí es donde lo primero que tenemos que buscar en las exploraciones es buscar biopsias o muestras para poder evaluar. Entonces ahí entramos con aspirado lumbar, función lumbar, aspirado traqueal, aspirado de médula ósea, biopsia hepática. Entonces, esto es importante. Luego ya, en el tercer nivel, que está dentro de en otras escalas lo consideran como tercer nivel, ya son las laparotomías exploratorias, ¿no? No se tiene muy bien, se hace una laparotomía y se ve pues qué cosa está bien. Laparoscopías o laparotomías, dependiendo. Bueno, ¿qué cosa vamos a hacer en un paciente con tratamiento empírico? En edad, en una fiebre de origen desconocido. En adultos lo más probable es que estén con infecciones por E. coli, neumococo, estafilococcus. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Ceftriaxona. Pero si nosotros tenemos, eh, si ya usó ceftriaxona, porque todo el mundo lo usa, por supuesto, ya podemos darle amoxicilina clavulánico, meropenem, tapemem o levofloxacina más. Entonces, de acuerdo a la zoonosis que tenemos en nuestro medio, y a eso lo vamos a ver. Eh, Otras medidas terapéuticas, bajar la temperatura, usen solamente 500 miligramos de paracetamol cada 8 horas. No vayan hacia 1 gramo, eso mejor usarlo hospitalariamente porque la hepatotoxicidad del paracetamol eh, es paralela a la dosis, ¿no? Metamizol, que si nos va muy bien, ibuprofeno, que es una droga que es confiable, por mucho tiempo se ha usado. Solamente como sintomático, hay que explicar al paciente que eso no es tratamiento. Esteroides hay que tener mucho cuidado, hay que descartar muy bien que haya habido enfermedades infecciosas, ¿ya? Y si es que hay enfermedad infecciosa, dar el esteroide acompañado de la terapia que se requiere, ¿verdad? Ya sea antimicrobiano, antiviral, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero en algunos casos, por ejemplo, la arteritis temporal, una sola ampolla de dexametasona o de metilprednisolona va a terminar con el cuadro, ¿no? Muy interesante.
Y también en algunas infecciones, ¿no? La mononucleosis, etcétera, se puede asociar. Bueno, muchachos, hasta acá hemos llegado con esa clase que es un poco larga, más que todo introductoria. En la siguiente ya vamos a tocar cuadros de sepsis y ahí ya vamos a entrar ya a manejar algunas escalas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos el día miércoles. ¿O hay alguna pregunta? No hay pregunta. Sí, doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Ya, el día miércoles van a exponer y el día viernes el examen, ¿sí? Coordinamos con la delegada. Por favor, no se olviden de enviarme y envíen a sus compañeros todo el material que se tiene para el examen, ¿sí? Sí, doctor, está bien. Ok.